El origen de la familia Berkamp en nuestro país se da en 1908, cuando el alemán Federico Berkamp funda F.A. Berkamp, una empresa dedicada a la importación y comercialización de instrumentos musicales en la Ciudad de México. 100 años han transcurrido desde ese entonces y con ellos una historia fascinante alrededor de esta familia. Hoy, Grupo Berkamp, con su tercera generación, siguen marcando pauta al ser reconocidas principalmente por tener la cadena de tiendas especializadas en instrumentos musicales más importantes de México. Mesones número 21, Colonia Centro. Es la dirección en la que hace 100 años inició un sueño de un hombre llamado Federico Berkamp, fundador de la famosa y reconocida Casa Berkamp. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Raúl Ferráez y en esta ocasión los invito a conocer los retos y experiencias que atravesó una familia para convertir su negocio en un referente en los instrumentos musicales en nuestro país. Su ahora tradicional tienda en la calle de Mesones conserva la misma ubicación. Ahí nos atendió nuestro entrevistado de hoy, Thomas Berkamp. Acompáñenos a conocer esta apasionante historia de éxito. Todo comenzó en Alemania, en el siglo XIX, en la fábrica Hohner, cuyos socios, con el crecimiento de la misma, encontraron un potencial en el continente americano. Se instalaron en Nueva York y hasta allá llegó el abuelo de Thomas, Federico Berkamp, quien hizo buenos negocios con sus compatriotas. Y en un acuerdo en común, estos decidieron mandarlo a tierras mexicanas para explorar el mercado. Fue así como el primer Berkamp llegó a nuestro país, lo conoció y decidió quedarse. Una de las cartas que él escribió a la familia Hohner, porque había una relación muy cercana entre ambas familias en ese entonces, les dice: me he encontrado un país con muchas oportunidades, donde la gente es muy agradable, es muy musical, hay un potencial impresionante aquí para muchos años de negocio, y es una consideración muy fuerte que tenemos que abrir aquí una empresa. Entonces Hohner decide abrir conjuntamente con mi abuelo la empresa, de una manera u otra. Ellos aportaron cierto capital y mi abuelo la otra parte, y de esa manera abrieron la empresa en ese entonces. Fue algo que, pues, con 3 años que estuvo haciendo investigaciones, iba y regresaba entre Nueva York y México, se fue dando cuenta. Ya había ciertos negocios ya establecidos, que algunos de ellos ya no existen el día de hoy, solo de lo que existe una de esas empresas, que en ese entonces, cuando llega mi abuelo, ya existía una empresa que se dedicaba a la venta de instrumentos musicales y otros artículos, ¿no? En ese tiempo, los músicos se hacían de sus instrumentos a partir de algunos pedidos a Europa, pero en general era muy costoso importarlos. Así, Federico Berkamp decidió abrir una tienda en 1908, en donde además de instrumentos musicales, podía encontrarse también artículos deportivos y fonógrafos, entre otras curiosidades. Desafortunadamente en ese entonces todavía no se podía vivir nada más de venta de instrumentos musicales, porque nada más la representación única la que traía mi abuelo era de Hohner, que eran armónicas y acordeones, entonces no había el mercado suficiente. Lo que se vendía eran también artículos de deporte, ciertos línea blanca o ciertos artículos que en ese entonces se movían, ¿no? Ya fue hasta mucho después que mi tío abuelo viene a México con representaciones de ciertas marcas de instrumentos musicales y empiezan a abrir una línea mucho más amplia de instrumentos musicales. Era un México apacible que vivía los últimos años del Porfiriato. En 1910 se celebró el centenario de la independencia de México. Y para esta ocasión se promovió la armónica El Centenario, fabricada por Hohner, reconocida marca de órganos de boca alemana, para la cual trabajaba Federico Berkamp. A su llegada al país, simultáneamente en la Ciudad de México, se abrió el primer salón de baile llamado Salón México.
que contaba con 3 orquestas permanentes para amenizar los bailes. En la música clásica, Manuel M. Ponce se incorporaba al Conservatorio Nacional de Música como maestro de piano y daba sus primeros conciertos. Y para el público en general, la Orquesta de Lerdo de Tejada realizaba presentaciones de música vernácula en Chapultepec los fines de semana. Así, en el año de 1922, llegó a México, procedente de Alemania, Alfredo Berkamp, hermano de Federico, para apoyarlo con el negocio. Ya de una manera u otra, mi bisabuelo ya estaba involucrado con Hohner, entonces ya la tradición de trabajar con la industria musical ya existía. Mi tío abuelo tenía relaciones con otras empresas y de esa manera empezó a conseguir las representaciones y entonces deciden, ¿sabes qué? Vamos a seguir esto conjuntamente porque con eso vamos a ampliar todavía la gama, ¿no? En ese entonces yo creo que todavía ni estaban seguros si el instrumento musical iba a dictar para ellos el futuro o no, o que llegara la empresa a los 100 años, ¿no? En este periodo se amplía la gama de marcas comercializadas por la empresa. Aunque Hohner siguió siendo el pilar de las ventas, en esos años la difusión musical se expandía rápidamente. Comenzaron a salir los discos electrostáticos. Se colocaba la primera piedra para la construcción del edificio de la XCW. Iniciaban los cabarets y teatros de revista. En 1925 fue el año en que se registró la primera etiqueta de F.A. Berkamp. Para 1938, F.A. Berkamp cambió de razón social. La nueva denominación fue Casa Berkamp Sociedad Anónima, que hasta la fecha subsiste. En esa misma época se fomentaban las carreras de músicos reconocidos. Voces de grandes personajes populares como Agustín Lara, María Grieber y Pedro Vargas, entre otros, sonaban fuertemente en las salas de conciertos. También se escuchaba a Carlos Chávez y a Silvestre Revueltas. Posteriormente llegó la Segunda Guerra Mundial y con ella se canceló la entrada de envíos de instrumentos. Justo antes de que iniciaran los disparos en Europa, les llegó el último embarque de Hohner. Después de la guerra, los materiales que había para hacer instrumentos musicales se destinaban a otros rubros, además de que la empresa, por ser de origen alemán, estuvo intervenida por el gobierno mexicano, al ser Alemania el país al cual México le había declarado la guerra. Fue obviamente diferente a todas las otras anécdotas históricas que hubo, que fue la Revolución y la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial crea obviamente a nivel mundial una problemática muy fuerte. El gobierno mexicano con todo lo que se estaba pasando, obviamente estaban viendo que tal vez cierto capital mexicano podría llegar a las manos del régimen nazi en ese entonces. Aunque mi abuelo ya era nacionalizado mexicano y la empresa necesitaba el nombre de mi abuelo, el gobierno tiene que tomar decisiones y básicamente se lo quita, ¿no? Se adquiere otra vez del gobierno. Tuvimos la ventaja que había gente dentro que había interventores en todas estas empresas de origen alemán, y había unos interventores que eran muy buena onda, vamos a ponerlo así, y apoyó y de una manera dio que se diera que la empresa otra vez entrara a manos de su dueño original, porque muchas empresas desafortunadamente no pasó eso. Pues llega el año de 1950 e inicia la segunda generación Berkamp en la empresa, con la entrada de Werner Berkamp, hijo de Alfredo. 3 años después llega Walter, hijo de Federico Berkamp, y con ellos una nueva ola de ideas entra en la empresa. Tanto mi padre y mi tío nacieron en México, entonces ellos ya tenían nacionalidad mexicana. Bueno, ellos nacen poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue la cosa chistosa, ¿no? Pero bueno, ellos vivieron obviamente todos los cambios de la Segunda Guerra Mundial y ya después el crecimiento y los cambios también a nivel mundial y los sub y bajas de la economía mexicana, ¿no?